Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una actividad más en el marco del segundo coloquio de Ciencia, Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias. Esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros a la profesora Adriana López Oliver, a quien voy a presentar. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es profesora de carrera en la facultad desde el 2019, editora independiente de Biointeractive desde el 2021. Ella se ha formado en diferentes cursos y sus intereses principales son la ciencia, los feminismos y la sociedad. Los cursos que ha tomado y diplomados son Relaciones de Género, Construyendo la Equidad entre Hombres y Mujeres por el CIEC UNAM, Feminismos desde el Sur Global, Miradas de Colonial y Postcolonial, también por la misma institución, Filosofía y Pensamiento Feminista por la Universidad de Guanajuato, y los cursos Feminismo y Diferencias Biológicas, una lectura no endocéntrica de los cuerpos, Biótica y Género por la UNAM. Es, Te agradecemos mucho esta tarde que nos acompañes y nos compartirá la plática El caso de las parteras, otra historia del despojo, los conocimientos femeninos expulsados de la ciencia moderna. Les cedemos la palabra, Adriana. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias de estar aquí y bueno, pues voy a compartirles una presentación que he preparado para el día de hoy. Entonces, no sé si alguien pudiera confirmarme que se ve bien para que pueda dar inicio. Sí, se ve, la estamos observando. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues quisiera extenderle mi agradecimiento a Carla Ramírez por haberme invitado aquí. Como ya lo dijo Janet, yo traigo una ponencia que se titula El caso de las parteras, otra historia del despojo, los conocimientos femeninos expulsados de la ciencia moderna. Me parece que es un tema pertinente para este coloquio de ciencia, diversidad y género, que me parece fascinante y muy interesante. Em, pero bueno, bueno, estaba pensando mientras preparaba mi ponencia que quizá no era del todo evidente la relación que hay entre este tema que yo quiero platicar el día de hoy con ustedes y este coloquio tan interesante, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño preámbulo del por qué considero que está íntimamente relacionado y por qué es un tema que debemos de prestar mucha atención al momento de analizar el tema ciencia-género. Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, me parece que esta frase se le conoce primero a George Orwell, pero no estoy segura. La historia siempre es la historia de los vencedores, ¿no? La historia la van a escribir los vencedores. Y puse los en mayúscula a propósito, porque los vencedores siempre son varones, ¿no? De esta historia universal que conocemos. No es que esto sea verdad, sino que esta es una idea impuesta. Y bueno, no son también cualquier tipo de hombres, ¿no? Son varones del norte, son varones blancos, en su mayoría europeos. Entonces, pues se ha demostrado que cada vez que se nos impone, se nos enseña una historia desde el punto de vista de estas personas, de estos vencedores, en realidad lo que se nos está dando es una versión sesgada de eventos que siempre van a invisibilizar y anular otras narrativas sobre em, estudios de caso o eventos que son relevantes para las sociedades, ya sea las actuales o lo que sea que vayamos a analizar. Ujú. Entonces, si empezamos a estudiar a la ciencia moderna, podemos darnos cuenta de que esta no es la excepción a esta regla, ¿no? Tengo un amigo, Marco Ornelas, que en clase suele decir, ¿no? La historia de la ciencia es la historia de grandes ideas en grandes mentes, de grandes hombres, de grandes naciones, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucho sentido esto que dice al momento que hacemos un análisis histórico de cualquier rama de esta ciencia moderna. Y por esto mismo, porque siempre se nos ofrece una visión sesgada, es que tanto la historia de la ciencia como su práctica puede tornarse, e incluso yo me atrevería a decir que es
masculina y androcéntrica. Y no es algo que solamente diga yo, ¿no? Sino que desde la ciencia feminista se hacen bastantes estudios que demuestran esto. Ahorita rápidamente se me viene el caso de la doctora Lucía Sicha, que uno de sus trabajos es analizar cómo se cree que hay diferencias en los cerebros de los hombres y de las mujeres, y esto no es más que una lectura androcéntrica desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Em, y bueno, estas ideas han sido reforzadas también a lo largo del tiempo por personajes tan famosos, tan relevantes como Voltaire, ¿no? Que tiene esta frase maravillosa que dice así: todas las artes han sido inventadas por hombres, no por mujeres. Con esto empieza un capítulo de Londa Schivinger, de su libro Tiene sexo la mente, que es principalmente en el que me voy a basar, o más bien en el que me basé para preparar esta charla. Ujú. Es el capítulo 4, cuyo nombre no recuerdo, pero se los puedo decir ya mismo. Sí, el capítulo 4 se titula Las tradiciones femeninas. Y pues para empezar con esta ponencia, con esta historia de las parteras, quiero iniciar y terminar con poemas. Este poema yo lo descubrí en el libro de Isabel Zapata, un ensayo que se titula In vitro. Este poema no es de ella, pero yo lo conocí gracias a ella. Este poema en realidad es de María Auxiliadora Álvarez y dice así: usted nunca ha parido, no conoce el filo de los machetes, no ha sentido las culebras de río, nunca ha bailado en un charco de sangre querida, doctor. No meta la mano tan adentro, que ahí tengo los machetes, que tengo una niña dormida, y usted nunca ha pasado una noche en la culebra. Usted no conoce el río. Este poema, a pesar de, bueno, además de que me parece muy hermoso y muy potente, me parece muy pertinente para abrir em, este tema en el cual podemos ver la escisión entre parteras y médicos. Ajá, cómo va a haber una historia aquí extractiva y una historia del despojo en el que a las parteras, que son las legítimas conocedoras em, de todo lo que involucra el cuerpo femenino en relación con el parto, pues son despojadas por una institución y por un grupo de varones que acaban por invisibilizarlas, pero bueno, ya estoy haciendo spoilers, entonces voy a continuar. Em, el día de hoy les traigo a la partería como estudio de caso, em, y debido a que considero que es muy pertinente, como ya les había dicho, y bueno, Schivinger, perdónenme, nunca he sabido cómo se pronuncia este apellido, nos dice lo siguiente en el capítulo que les comento. A pesar de que los conocimientos y tecnologías en torno al parto fueron desarrollados solo por mujeres por al menos 2000 años, esta práctica no sobrevivió intacta ante la revolución científica. Entonces vamos a ver cómo cuando la ciencia se destaca como un pilar principal de la sociedad, va a acabar, va a arrasar con muchísimos saberes, muchísimas prácticas que tienen que ver con otras formas de adquirir conocimiento. Y bueno, pues la partería va a ser una de las cosas que se va a llevar la ciencia al ser segregada con la aparición de grupos profesionales nuevos y exclusivamente masculinos. Esto es muy importante mencionarlo para la ponencia del día de hoy, bueno, para esta plática. Em, Como todo en la academia, esta charla que les traigo el día de hoy pues tiene muchos sesgos. La historia de la partería que yo les voy a contar el día de hoy es del norte europeo, está centrada principalmente en Inglaterra y Francia. Hay muchísima información en torno a estos dos países principalmente. No es coincidencia, ¿no? Que ambos sean eh, europeos, que sean del norte. Entonces, pues esta charla deja fuera muchísimas cosas que me hubiera gustado también traerles o investigar de manera más profunda.
Por ejemplo, no voy a abarcar ni me voy a meter en la situación actual de las parteras, ¿no? Que son mujeres que siguen llevando a cabo, realizando esta profesión o este oficio, como se le quiera ver. Yo le llamaría que es una profesión, pero bueno, esto está en discusión. Y tampoco abarco la historia de las parteras desde América Latina o desde la América precolombina, que también sería sumamente interesante, ¿no? El modo de ejercer la partería es, es distinto al de Europa, eh, tienen otras nociones, otros principios. Digo, claro que tienen muchísimas similitudes, pero también hay cuestiones ahí, no sé, un tanto mágicas, por llamarlas de alguna manera, que son sumamente interesantes. Lamentablemente no voy a tocar ese tema, pero al final sí les traigo por ahí una sugerencia si a alguien le interesaría conocer un poco más de las parteras en América Latina en la actualidad. Entonces quería pues comentarles desde dónde o hasta dónde vamos a ver el día de hoy de manera muy breve, ¿no? Así que podemos decir que el objetivo de la charla que preparé para el día de hoy es construir un hilo narrativo que muestre que no solo las parteras perdieron legitimidad al ser despojadas de sus saberes por varones estudiados, sino que a las mujeres se nos fueron arrebatando los conocimientos y el dominio de nuestro propio cuerpo, al tiempo que el desarrollo de la ciencia colocó a la medicina en una posición hegemónica frente a otros saberes en torno a la anatomía y la fisiología humana, con lo que se pudo construir un dispositivo de control de los cuerpos femeninos que sigue vigente hasta la actualidad. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por platicar quiénes son estos sujetos que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? O estas sujetas, quiénes eran las parteras, em, a qué se dedicaban, qué hacían realmente, ¿no? Pues a grandes rasgos, la partería fue desarrollada y cultivada por mujeres, la mayoría de las veces en beneficio de otras mujeres, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y me parece tan importante, pues porque vamos a ver cómo una vez que los hombres se adentran en este campo, empiezan a generarse otros intereses, principalmente lucrativos. Entonces, digamos que en sus inicios la partería era pensada desde las mujeres, para las mujeres y en beneficio de otras mujeres. Ujú. Estas mujeres tienen distintos nombres. Por aquí traigo algunos, comadronas, parteras, también se les llamaba mujeres sabias, matronas. Y bueno, todas ellas históricamente se encargaban únicamente de los partos hasta por ahí del siglo XVII. Recordemos, estos tiempos, estas fechas se están basando principalmente en la Europa occidental. Ujú. Antes de eso, pues a los varones no les interesaba adentrarse, practicar. em, Estos saberes, sí había aquellos profesionistas, bueno, no profesionistas, pero aquellos conocedores que tenían pues manuales en torno al parto, pero no lo practicaban, ¿no? Digamos que aquellos que tenían algunas de estas publicaciones dividían la teoría de la práctica de manera muy tajante. Entonces, se puede decir que todos los partos eran o se llevaban a cabo por medio de estas mujeres, las parteras, hasta el siglo XVII. No es coincidencia, ¿no? Vamos a ver cómo ahí la ciencia empieza a cobrar auge y, y bueno, ¿no? Se empiezan a construir un montón de academias e instituciones que empiezan a relegar otras formas de conocimiento. Entonces, estas mujeres también digo que lo hacían prácticamente en beneficio de otras mujeres porque la tarifa que recibían por sus servicios no era enorme.
Ujú. Era pues como cualquier otra persona, por ahí se dice que, bueno, si una partera se encargaba de asistir, em, no sé, el nacimiento, el parto de alguna reina, de alguna figura de la realeza, bueno, ¿no? Entonces podría ser, si todo salía bien, que sí tuvieran una paga muchísimo más generosa, pero no era lo común. Ujú. También este oficio, por llamarlo de alguna manera, es importante mencionar que lo hacían para todas las mujeres, sin importar si fueran mujeres empobrecidas o enriquecidas. Era un servicio para todas. Y se les puede igualar de alguna manera con figuras como este barbero cirujano de la época o el especiero boticario, em, y tenían conocimientos, digamos que hasta cierto punto equiparables. Se sabe que tanto ellos como las parteras eran o solían ser semiletrados, ¿no? Podrían leer manuales de partería. Aquí les traigo un ejemplo de una partera que incluso escribe un manual, ¿no? Podían firmar con su nombre. Entonces, digamos que eran personas con conocimientos pues por encima de de lo usual. Y también se sabe que para ser partera, bueno, pues necesitabas también estudiar aproximadamente de 3 a 4 años. Entonces, como se puede ver, o lo que intento aquí exponerles, pues es que la partería o estas mujeres eran en verdad personas muy conocedoras de su oficio. Em, Y bueno, les dije, las parteras se puede decir que han existido por unos 2000 años aproximadamente, y bueno, antes de 1500 estamos contando esto en tiempos como antes y después de Cristo, ¿no? Lo que se suele hacer. em, Tanto médicos como parteras van a coexistir de manera pacífica. Lo que les comentaba. em, Los médicos creían que estas cuestiones relacionadas con la maternidad, con los cuerpos de las mujeres, pues no era algo em, que tuviera que ver realmente con ellos, ¿no? Entonces dejaban como que era un asunto de mujeres, que se encargaran otras mujeres de eso. Sin embargo, por ahí del siglo XVII, XVIII, les digo, no es coincidencia, ¿no? Siglo XVIII, siglo de las luces, algunos oficios tradicionales van a ascender de categoría al ser profesionalizados. Se van a empezar a crear institutos, se van a empezar a crear academias, se van a empezar a crear grupos de expertos, y lo digo en masculino porque, bueno, ¿no? La universidad era algo exclusivo para los varones en esa época. Em, y con eso, muchos oficios que tenían conocimientos desde lo tradicional, pues van a empezar a ser relegados. Como les había comentado, va a existir una escisión ya entre lo tradicional y lo profesional. Y entre las primeras profesiones que van a ascender de manera muy evidente va a ser la medicina. Ujú. Esta se va a empezar a institucionalizar y se van a crear academias, principalmente, o bueno, de las primeras que se crean, una está en Inglaterra, otra va a estar en Francia, y a través de aquí se van a empezar a otorgar títulos universitarios, ¿no? Entonces, este título va a terminar por crear una relación jerárquica entre las personas que saben de cierto tema, pero que tienen un título universitario, de aquellas que no lo tienen. Entonces, esta relación, no sé, hasta cierto punto, em, esta idea como de estar hablando con un colega o con un igual, va a empezar a desaparecer al comenzarse a romper relaciones entre, por ejemplo, boticarios y especieros, ¿no? Ya se va a crear, perdón, una, una dicotomía en la cual alguien va a estar por encima de otro, ¿no? Un binarismo también. No va a ser lo mismo presentarte o decir que eres un dentista al tener un título universitario, al decir que eres un sacamuelas, ¿no? Entonces, em,
Esto va a ser en la medicina en general. Sin embargo, la partería va a tomar un camino un poquito más sinuoso y distinto al de otros oficios. Em, por estas épocas va a surgir la ginecología y la obstetricia, pero como ya les comenté, estas van a ser de índole profesional. Para hacer esto tienes que ir a la universidad y pues para poder ir a la universidad tienes que ser un varón. Entonces, va a empezar a surgir la ginecología y la obstetricia, pero solamente los hombres la van a practicar. Entonces, como ven, van a estar por decirlo de alguna manera, en mundos distintos. La partería va a seguirse practicando, em, pero ahora las parteras, digamos que van a estar más solicitadas por la gente empobrecida, que le puse pobre, disculpen, quería decir la gente empobrecida, em, mientras que otros sectores sociales que puedan ya pagar a un varón van a empezar a hacerlo. Y bueno, como les decía, con la institucionalización y profesionalización de ciertas ramas de la medicina, también se van a empezar a crear corporaciones autónomas. Entonces, puede empezar a estar la corporación de ginecología, la corporación de anatomía, etcétera. ¿Qué va a pasar con las comadronas? Pues al no tener un título universitario, al ser mujeres, ellas no van a poder crear corporaciones, no porque no lo quieran, porque hay registro eh, a lo largo hay fechas, ¿no? Distintas fechas a lo largo de distintas décadas, como las comadronas se van a empezar a reunir, se van a empezar a organizar para presentar peticiones al rey con el fin de que les deje crear una corporación. Pero quiénes se van a encargar de otorgar o no estos permisos, pues este colegio de médicos, ¿no? Esta institución. ¿Y qué van a hacer? Van a rechazarlas muchísimas veces. Por lo tanto, con esto lo que van a hacer es que las parteras ya no puedan regular su propio oficio. Ajá, de pronto se ven despojadas de todo este control, de toda esta regulación que tenían sobre su trabajo. De pronto se va a ver como algo no permitido, perdón, se me fue la palabra que estaba buscando, em, y que va a ser regulado ahora por un agente masculino. Ujú. Entonces, pues va a existir aquí una competencia, una lucha por parte de las parteras. Em, Ahorita vamos a ver el ejemplo de una que pues es una figura muy reconocida de esta época. Y, y bueno, con el paso del tiempo van a aceptar que las parteras, que las matronas puedan formarse. Ajá, esto va a ser primero en Francia, en París más específicamente. Sin embargo, fíjense cómo antes las matronas transmitían conocimientos de mujeres a mujeres sin intervención alguna de varones. Y ahora todo esto va a estar supervisado por el cirujano jefe del reino, es decir, por una autoridad médica que por supuesto va a ser un hombre. Em, y por si esto fuera poco, en 1642 la partería se va a considerar un procedimiento quirúrgico, ajá, con lo cual todavía les quitan más derechos de ejercer su profesión a las parteras. Em, Estos procedimientos quirúrgicos, pues solamente se les va a permitir ejercerlos a los profesionistas. Y así es como en la segunda mitad del siglo, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, o bueno, un poquito desde antes, los hombres van a empezar a ejercer la partería, ¿no? Pero desde que se considera un procedimiento quirúrgico, pues bueno, ya se les está dando el permiso para que solo sean ellos eh, quienes realicen o lleven a cabo las indicaciones, las instrucciones de cómo se va a realizar
un parto, ¿no? De qué manera em, se va a llevar a cabo. Ahorita vamos a ver algunos métodos, no me quiero adelantar, pero bueno, ¿no? Esto quiere decir que entonces las parteras ya no van a poder realizar su labor. Pues no, para nada, ¿no? Porque va a haber muchos sectores sociales que no van a poder pagar a un profesionista y para eso van a seguir acudiendo a las parteras. Mm. Entonces, vamos a ver a estos nuevos parteros en sociedad, ¿no? Que también hay una gran historia, una gran discusión sobre cómo esta palabra les creaba conflictos a los hombres, porque bueno, ¿no? En inglés es como midwife, entonces está muy relacionado con una figura femenina, pero bueno, el día de hoy no voy a hablar mucho de eso, simplemente les traigo esta imagen para que veamos cómo las diferencias que se pueden apreciar a simple vista entre un partero y una partera, ¿no? Mientras la partera se ve que está ahí como hirviendo agua y tiene en la mano algo parecido a una esponja, me parece. Mm, por el lado de la figura del varón tenemos ahí unos forceps, tenemos ahí instrumental quirúrgico, tenemos algunas botellas con infusiones, con líquidos, y no se alcanza a ver, pero cuando se analiza esta caricatura, se ve que por ahí dice algo como agua de rosas y está la etiqueta que dice, ah, bueno, eso es para mí, ¿no? O sea que entre todas sus cosas personales, bueno, cosas de oficio, también traía por ahí unas personales el partero, ¿no? Que era como su colonia. Entonces, una vez que se institucionaliza la ginecología y la obstetricia y y hay hombres que pueden em, llevar a cabo este ejercicio del parto, sí, del parto, pues la aristocracia va a ser el primer sector social que va a empezar a contratarlos. Ajá. Em, Se sabe que antes de esto, cuando se empieza a institucionalizar, al momento de que una persona de la aristocracia, por ejemplo, una mujer va a tener a, a su bebé, van a llamar a parteras, pero también puede estar por ahí algún, algún médico, algún partero en caso de que las cosas salgan un poco mal, entonces puede intervenir él, ¿no? Sin embargo, ya para estas fechas, ya no se va a llamar a mujeres por parte de la aristocracia, únicamente van a estar los hombres asistiendo estos partos. Y bueno, pues por alguna extraña razón, en 1760, y bueno, no es tan extraña, yo tengo por ahí la idea de que de alguna manera pues se quiere emular a la gente enriquecida, ¿no? Entonces estas costumbres para 1760 se van a extender a gente de otras clases, ¿no? Comerciantes, artesanos también van a empezar a contratar hombres para asistir partos, ¿no? Y aquí la palabra clave que quiero enfatizar es contratar, porque si bien las parteras había ocasiones en las que no recibían paga alguna, porque bueno, la persona a la que asistían era empobrecida, los varones sí o sí eh, cobraban por su práctica. Entonces, de esta manera, una vez que ya no es nada más la aristocracia la que se está enfocando solo en parteros, sino que también otros sectores sociales, ya les dije, como los artesanos, los comerciantes, empiezan a contratar a varones, bueno, pues las parteras empiezan a resentir aún más esta disminución de que la gente pedía, ¿no? Que las auxiliara. Entonces empieza a haber una competencia entre hombres y mujeres en relación con la partería. Em, y bueno, ya les dije que en las universidades está estudiando también la ginecología, la obstetricia y bueno, también va a surgir la anatomía como rama de la medicina, con lo cual los varones van a inventar, pero también van a reintroducir y a desarrollar
técnicas, ajá, como la versión podálica que ya existía, pero bueno, que las parteras no solían ocupar. Esta es que dentro del útero de la madre van a invertir al bebé para que salga, para que salgan primero los pies, ¿no? Y bueno, otro instrumento que también van a introducir y que en su momento van a ocupar muchísimo va a ser el forceps. Em, Como les dije, parteras y parteros van a ser grupos que van a estar increíblemente distanciados al grado de que ellos, todos estos conocimientos que van integrando a la partería desde sus instituciones, no los van a compartir con ellas. Entonces, muy pronto, al decir que ellos, bueno, pues cuentan con nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nuevos métodos, eh, también se les va a considerar de alguna manera por encima de las parteras, ¿no? Entonces aquí va a volver a existir esta relación vertical, donde ellos se van a considerar de alguna manera superiores en conocimiento que ellas. Y bueno, esta, en esta triste historia, en 1820 se va a consolidar el dominio masculino de la profesión y ya los hombres van a dejar de ser llamados parteros, que era algo que les comentaba, les causaba un poquito de conflicto, y ahora ya van a ser solo obstetras. ¿Qué va a pasar con las parteras en estas épocas? Les dije que ellos no van a querer compartir sus conocimientos, por lo tanto, ellas no van a saber sobre estos métodos y prácticas que se enseñan en la universidad, pero bueno, ¿no? Todo esto es una cruel ironía, porque ¿cómo lo van a aprender si no pueden ir a la universidad porque son mujeres? Em, ya les había comentado que desde el siglo XVII va a existir una lucha por parte de ellas para que se les otorgue el permiso de fundar sus propias corporaciones y así poder estar en esta discusión, digamos que al mismo nivel que los varones. Pero bueno, varias de estas propuestas van a ser negadas. Ya les había comentado que en el momento en que se permite una, va a ser bajo la regulación y supervisión de un hombre. Em, y bueno, hasta el siglo XVIII se va a lograr la instrucción profesional de las comadronas en maternidades, pero va a ser lo mismo, ¿no? Esta formación ahora va a venir por parte de hombres, de médicos que las van a formar y ya no para hacer los mismos procedimientos, porque ya les dije que ya va a ser considerada esta, esta práctica como un procedimiento quirúrgico. Entonces, a ellas se les va a formar, pero solamente para poder aspirar a ser ayudantes médicas. Entonces, pues a mí me parece tristísimo como un conocimiento de mujeres para mujeres y siempre de mujeres a mujeres, de pronto va a empezar a ser regulado y enseñado, muy entrecomillado, lo digo yo, por varones. Em, y pues así es como las parteras van a perder su monopolio tradicional de atención sanitaria a mujeres y ahora solamente van a ser meras auxiliares del arte que ellas dominaban. Va a haber varias consecuencias ante estos eventos, algunas que plantea Elizabeth Nigel, que es la mujer que está aquí en pantalla. Bueno, pues ella va a ser una combatiente, una partera combatiente, una partera que va a estar luchando constantemente para que se les permita crear sus grupos de conocimiento y va a escribir un libro en el cual pues narra, entre otras cosas, las consecuencias de todo lo que está surgiendo en torno a la partería. Ujú. Va a decir que primero em, lo que ocurre al ingresar los hombres a esta práctica es que las mujeres van a empezar a perder sus empleos de manera drástica. Em, no solo eso, sino que va a haber un cambio en la manera de ejercer la partería. No es lo mismo el cómo han enseñado estas mujeres
sus saberes a lo largo de la historia a la mirada de los médicos en torno a la partería, ¿no? Ahí están viendo a la mujer como un objeto de estudio, que es una mirada completamente distinta a la que tenían las parteras. Entonces, eh, la partería como tal ya no va a ser la misma a partir de la integración de los varones. También lo que les había comentado, la partería ya se va a volver una actividad lucrativa. Los varones no van a trabajar si no se les paga por ello. Ujú. No van a atender a las mujeres si las mujeres no pueden pagarles. Por lo tanto, todo este sector de mujeres empobrecidas sí van a seguir siendo atendidas por parteras, quienes, como ya les había dicho, pues no siempre van a recibir una paga o la paga no va a ser necesariamente monetaria, ¿no? También va a decir Elizabeth Nigel que el obstetra va a usar instrumentos en casos de que no siempre son necesarios. Ajá. Ella nos va a hablar de cómo, pues, muchas de las parteras, ellas mismas son madres, ellas mismas han experimentado un parto en su propio cuerpo, entonces comprenden que es un proceso que muchas veces necesita tiempo, son más empáticas mientras que el obstetra, pues lo que está viendo es que tiene que apurar a la mujer para sacar al bebé, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, se va a usar el forceps en casos que va a plantear Elizabeth Nigel, no eran necesarios. Como sabemos, al inicio de que este instrumento se empezó a emplear, pues podía tener consecuencias terribles tanto para el bebé como para la mamá, ¿no? Por ahí podía como amputar alguna parte del cuerpo, etcétera, ¿no? No solamente las parteras empiezan a hablar de eso, hay investigación también desde la institución médica y bueno, va a decir Elizabeth Nihal que a través de esta incomprensión del cuerpo de las mujeres, al no habitarlo, los obstetras van a inventar este fantasma de la incapacidad de las mujeres para dar a luz y así ellos poder utilizar sus instrumentos y bueno, ¿no? Pues terminar con el parto de manera más rápida. Otras consecuencias que va a haber. Esto ya lo habíamos comentado, también es algo que comenta Elizabeth Nigel, pero bueno, la sustitución de comadronas por ginecólogos va a cambiar la dirección de esta práctica. Se va a empezar a ver desde un punto de vista em, científico, un tanto mecanicista, ¿no? Las mujeres van a perder el dominio de su atención sanitaria y de las definiciones de su cuerpo. Ajá. Va a haber bastantes estudios ginecológicos y obstetras por parte de los varones y bueno, ellos van a empezar a renombrar partes del cuerpo femenino, como veremos más adelante. Y, y bueno, también al ser excluidas de estos centros de enseñanza, no nada más no van a poder estar al tanto o actualizadas eh, o ser conocedoras de nuevos métodos, nuevos instrumentos, sino que no van a poder participar en estos nuevos acontecimientos. No se les va a negar la oportunidad también de aportar a estas discusiones. Y bueno, como ven, esta distancia que va a existir se va a ir marcando de una manera cada vez más extrema hasta que ellas van a ser pensadas como ignorantes de su propia rama. Em, hay algunos estudios que han planteado que también estas comadronas fueron relegadas, pues debido a que contribuían al control de la natalidad. Em, en estas épocas, por todos los acontecimientos que van ocurriendo, no sé, la Revolución Francesa, pues hay una natalidad, bueno, hay una necesidad de incrementar a la población. Entonces, se sabe que, o bueno, se dice que las comadronas conocían
aproximadamente 200 métodos de contracepción y aborto, tanto de naturaleza médica como de naturaleza mecánica. Y bueno, también plantean que querían alejarlas para que las mujeres no pudieran decidir sobre la cantidad de hijas, hijos que querían tener. Em, y bueno, desde el estudio de la medicina moderna también se dice que esta institución como tal no logró tener un conocimiento tan importante para el control de la natalidad como el de las comadronas, ¿no? Hasta el último tercio del siglo XIX. Em, entonces aquí también, pues no me parece menor estos planteamientos que se hacen, que la prioridad era el índice de natalidad, ¿no? Se buscaban ciudadanos, principalmente soldados y trabajadores que contribuyeran con, con las naciones. Entonces, esta también es otra cuestión que afecta em, o que tiene consecuencias al hacer a un lado a las parteras. Y les comentaba que una vez que se les permite, eso también entrecomillado, que se les permite crear grupos o comunidades, pues en realidad su formación ya no va a ser para lo que era antes, no va a pasar de ser médica y maestra a simplemente un agente de la iglesia y del Estado. Eh, ¿A qué van a tener acceso las mujeres que ahora se les va a conocer como parteras o para qué se les busca dentro de estas nuevas naciones? Bueno, pues primero van a poder bautizar a infancias que estén próximas a la muerte, ¿no? Van a tener permitido bautizarlas para eh, que al final puedan ir al cielo, qué sé yo, no solamente aquellas pues que básicamente estén desahuciadas. También van a servir para certificar la virginidad de otra mujer. Se van a encargar de registrar nacimientos ilegítimos y bueno, como ven, ya sus labores ya van a estar muy reguladas y van a ser muy distintas a las que eran antes, con lo que las mujeres van a ir perdiendo el dominio de sus propios cuerpos. Y lo que les comentaba del control de la natalidad, sin las comadronas, las mujeres van a comenzar a tener más hijos y entender menos sobre su cuerpo y lo que hoy entendemos como ginecología. Em, y bueno, em, esta historia no acaba aún, ¿no? Todavía falta excluirlas por completo de, de una rama del conocimiento de la cual son expertas. Van a empezar a existir historiadores que van a invocar ciertos descubrimientos para legitimar el papel de los hombres en el campo de la ginecología y de la obstetricia. Uno de ellos va a ser William Smellie, em, que va a ser un partero muy, muy reconocido inglés, el cual va a escribir la historia de la ginecología centrándose en logros únicamente masculinos, ¿no? Y sin mencionar a ninguna mujer, o sea, las va a borrar por completo de su área. Con esto, poco a poco, se va a ir naturalizando la exclusión de las mujeres, em, es decir, primero las expulsan y luego las borran de, dentro de la historia de de la partería. Y bueno, así es como poco a poco, esto ya también como para ir cerrando porque ya estoy en tiempo, se va a ir desarrollando una imagen de las mujeres que nos va a empezar a hacer ver como acientíficas. Ajá, estos binarismos ya tan conocidos como mente, cuerpo, razón, emoción, pues a las mujeres siempre se nos va a considerar de lado em, donde se piensa no es posible realizar ciencia, ¿no? Y bueno, hablando de este tema, voy a hacer un breve paréntesis. Em,
Esto que les digo puede sonar, no sé, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, puede sonar un poco lejos, pero en realidad la partería es un caso de estudio que a mí me parece como de manera social se nos enseña a las mujeres que no pertenecemos a la ciencia, ¿no? Y hay un estudio, según yo traía aquí el nombre del artículo, pero bueno, después se los puedo pasar sin ningún problema. Hay un estudio que mostró que la presencia de Dana Scully en la TV va a aumentar la inclinación de las mujeres a estudiar carreras científicas. No sé si ustedes conozcan em, esta serie, ya es pues un tanto viejita, pero a grandes rasgos, estos dos personajes que vemos aquí van a pertenecer, creo yo, al FBI y se van a encargar de estudiar casos paranormales. Sin embargo, ella, la agente Scully, em, va a estudiarlo siempre desde el punto de vista científico, ¿no? Va a ser una científica muy destacada, muy respetable en su rubro. Y bueno, ¿no? Hubo un estudio en el cual se demuestra que a partir que las mujeres que están viendo esta serie ven a ella como una figura em, que les muestra pues que la ciencia también es para las mujeres, ¿no? Entonces estaban los datos, ¿no? De cómo a raíz de que esta serie em, se, se presenta y tiene una gran audiencia, subió la cantidad de mujeres que se postulaban en ciertas universidades de Estados Unidos para estudiar carreras científicas, ¿no? Entonces, pues en este estudio se concluye que tanto los estereotipos como los roles de género van a tener un fuerte efecto en las decisiones a futuro, eh, pues tanto de mujeres como de varones, ¿no? Se nos enseña tanto qué debemos hacer como qué no, y a qué podemos aspirar, a qué no, qué podemos estudiar y qué cosas no. Pero bueno, fin del paréntesis. Les decía que desafortunadamente no pude indagar en, en el estudio de la partería desde América Latina, pero bueno, pues si hay alguna persona interesada en esto, les recomiendo un episodio de un podcast que parece que hago proselitismo, pero es que de verdad es muy bueno, que se titula, bueno, el podcast se llama Radio Ambulante y el episodio donde tocan el tema de la partería desde las comadronas mayas en Guatemala, se titula Donde nadie más llega, es increíblemente interesante, es muy vigente y es esta lucha que les comentaba de las parteras del siglo XVII y XVIII que, que luchaban por ser legitimadas. Bueno, ¿no? Pues en pleno 2020, eh, aquí en Guatemala, estas parteras también tienen que luchar con el Ministerio de la Salud para que se les reconozca su labor y sus prácticas. Entonces, se los recomiendo mucho. También les puedo pasar el enlace. Y les dije que quería comenzar con un poema y terminar con otro poema. Este es de Mara Pastor y se titula Apellidos en el cuerpo. No lo voy a leer todo porque es grande y no tenemos ya tanto tiempo, entonces solamente leeré fragmentos. Dice, en 1837, William Montgomery creyó ser el primero en descubrir las glándulas areolares que pueblan ahora mis pezones llenos de leche. Desde entonces les decimos tubérculos de Montgomery. En 1872, John Braxton creyó ser el primero en descubrir las contracciones que me preparan para la llegada de mi hija. Ahora le decimos a esa fuerza inesperada que contrae la materia de mi vientre, contracción de Braxton. No alcanzo a ver el año ni el nombre, pero bueno, Chadwick identificó frente a otro grupo de hombres em, ay, el color violáceo de la labia por concebir. El signo de Chadwick, le dicen. La nomenclatura de los cuerpos expectantes es la extraña poesía de una demiurga que nada tiene que ver con estos señores. El día que borremos sus nombres del cuerpo de las mujeres, otra lengua escribirá su expansión. Bueno, es de Mara Pastor, apellidos en el cuerpo, y con eso me gustaría cerrar mi ponencia del día de hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y muy interesante, de ¿verdad? Nos das mucha historia y nos ayuda mucho a entender como estos conceptos, este tema que tú hoy nos presentas y que justo es importante nombrar a las mujeres en la historia y cómo va surgiendo esto y también cómo las van quitando. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios y dicen a Cristina, muchas felicidades por esta interesante charla. Quisiera preguntarle si el proceso de marginación de las parteras y la consolidación de la ciencia médica tiene alguna relación con la figura de la enfermería como un rol de subordinado al gremio médico. Ok, muchas gracias por la pregunta. Se trababa un poquito, pero bueno, entendí como que si la enfermería o esta práctica tiene que ver con la, o está relacionada con la subordinación de la partería con respecto a los médicos. Sí, bueno, te la vuelvo a hacer si quieres. Ah, sí, muchas gracias. Si el proceso de marginación de las parteras y la consolidación de la ciencia médica tiene alguna relación con la figura de la enfermería como un rol subordinado al gremio médico. Ay, es una pregunta súper interesante. Justamente acabo de ver un libro que se titula como Parteras, Brujas y Enfermeras, pero bueno, no he tenido la oportunidad de revisarlo, entonces pues voy a contestar desde mi ignorancia, una disculpa, pero yo creo que sí, que está ampliamente relacionado. Al final vemos cómo se les permite tener un título como parteras, em, pero con límites muy claros, ¿no? Entonces, la enfermería que hasta hace poquito no se consideraba, por ejemplo, una carrera como tal, o sea, no era no había una licenciatura de enfermería, ¿no? Sino que se estudiaba en una escuela. em, pues sí, claro que tiene que ver con la subordinación, ¿no? Las prácticas que se les permiten a las enfermeras son muy distintas, están más relacionadas con las labores de cuidado, con lo que se nos relaciona siempre a las mujeres. Entonces, perdón que no te responda de manera más profunda, Ana Cristina, pero yo creo que sí, voy a revisar ese libro que te comenté. Según yo se llama Mujeres, no, Parteras, Brujas y Enfermeras. Gracias. Andrea Rojas nos dice, muy buena ponencia. A mí me surge la siguiente discusión. Entonces, ¿es por ello que en el trabajo de parto la mujer en la situación más incómoda para ella, pero más cómoda para los doctores? Ay, qué bueno que lo mencionas, Andrea. Se me pasó comentarles que también está, o sea, a grandes rasgos la respuesta es sí, pero está registrado que cuando las parteras eran como las únicas personas que se encargaban de guiar la labor de parto, ellas preguntaban a las mujeres en qué posición querían dar a luz a su bebé, ¿no? Entonces podía ser paradas, podía ser en cuclillas, las acomodaban de cierta manera. Está, ay, ahorita se me olvidó, pero bueno, no está documentado que es gracias a un rey que tiene como alguna afición, un fetiche, qué sé yo, raro, que quiere ver cómo dan a luz a las mujeres, es que se les empieza a poner acostadas, ¿no? Para que él pueda ver y después para que sea más fácil para los médicos extraer a las y los bebés. Entonces, sí, se cree que la posición idónea para dar a luz es en cuclillas. Sin embargo, pues actualmente en todos estos institutos, en los hospitales, la posición más común es acostada, que se sabe o está documentado que no es eh, la más adecuada para ello. Gracias. Nos comenta Ale Picasso. Excelente explicación. Una cuestión. ¿Cómo podría reintegrarse estos conocimientos de las parteras para mejorar la práctica médica actual? Sabía que me iban a hacer esa pregunta y temía mucho porque no sé tampoco cómo responderla, cómo podrían reintegrarse.
Yo creo que tiene que ser desde muchos ángulos. Uno de ellos son los trabajos que hace Londa Shivinger, por ejemplo, ¿no? También Naomi Wolf en su libro Vagina, Elsa Dorlin en La matriz de la raza, que es como reescribir la historia en torno a lo que ahora conocemos como ginecología. Por ahí, o sea, por ahí empezar con reescribir la historia. También me parece que pues quitarle esta posición hegemónica que tiene la medicina, em, y permitir que grupos de parteras, como por ejemplo este caso que les mencionaba de Guatemala, eh, pues vuelvan a aportar, ¿no? O más bien no que vuelvan, porque nunca lo han hecho, que tengan la oportunidad de aportar sin que esto termine pues en un extractivismo de conocimientos, no en un robo, que es lo que suele ocurrir cuando saberes tradicionales y, y también sujetos de la ciencia se juntan, ¿no? Entonces, siento que por ahí puede ser un inicio, pero serían un montón de cosas más. Ale, perdón por no respondernos. Gracias. Eric Sánchez nos pregunta. Bueno, agradece, muchas gracias por la información y la presentación de este importante tema. Pregunta, ¿existen esfuerzos actuales para revitalizar y preservar los conocimientos tradicionales de las parteras? No sé desde dónde esté planteada tu pregunta. Por ejemplo, desde las instituciones sí hay algunos esfuerzos. El caso de Guatemala que les comento, ahí se puede ver cómo desde la institución se está planteando el legitimar a estas mujeres, ya que muchas veces no se les permite ejercer, pues porque piensan que, por ejemplo, podrían tener, esto es entrecomillado, no es lo que digo yo, sino digamos que los argumentos que se dan para seguirlas manteniendo alejadas de, de la institución. Pero, por ejemplo, que tienen prácticas que pueden poner en riesgo la salud de las mujeres, prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la, em, la posibilidad de adquirir infecciones, pero pues están haciendo como estudios o análisis para demostrar lo contrario y que se les pueda integrar, ¿no? También, pues creo que esto lo estamos pensando muy centralizado, ¿no? Porque hay sitios donde no existen clínicas o que las clínicas están a horas, ¿no? Entonces, también para qué las queremos tener eh, en esos institutos o en estos lugares tan céntricos cuando pues una partera se necesita en todos lados, ¿no? Y en muchos sitios de la periferia, por ejemplo, eh, pues las instituciones no están presentes. Perdón, creo que me perdí un poco en la respuesta. Muchísimas gracias, Adriana, profesor. Le agradecemos mucho su ponencia, de verdad nos deja pensando como también cómo participamos para darle este reconocimiento que se ha quitado a las mujeres y sobre todo a las mujeres parteras y saber que pues en muchos ámbitos ha pasado, ¿no? No solamente en el ámbito de la partería, sino en muchos ámbitos. Muchas gracias. No sé si quiere cerrar con unas palabras. Bueno, nada más decirles que sé que hubo otras preguntas, una disculpa por no responderlas todas y también por no responder bien aquellas que se formularon. Pues ahí les dejo mi correo por si alguien quisiera seguir charlando de esto, yo estaría más que gustosa de hacerlo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de la Comisión de Equidad y la Facultad de Ciencias, les agradecemos que nos acompañen esta tarde y les invitamos en la siguiente ponencia que está en los minutos de empezar. Hasta luego. Hasta luego.